Paul Breitner, la saga de un genio rebelde. En una época en la que el fútbol era tan pasional como político, Paul Breitner surgió como un símbolo de talento, coraje y personalidad. Nacido el 5 de septiembre de 1951 en Kolbermoor, Baviera, Breitner no tardó en destacar en el deporte. Comenzó jugando en clubes amateurs como el SV Kolbermoor y el ESV Freilassing, hasta que captó la atención del Bayern de Múnich, club que marcaría el inicio y el final de una carrera gloriosa. Su ascenso fue meteórico. En el Bayern de los años 70, junto a leyendas como Franz Beckenbauer, Sepp Maier y Gerd Müller, conquistó 3 Bundesligas y la primera Copa de Europa en la historia del club bávaro. Aún joven, formó parte de la selección de Alemania Occidental que ganó la Eurocopa de 1972 y, 2 años después, el Mundial de 1974. En la final contra la legendaria Naranja Mecánica de Cruyff, fue el quien marcó el gol del empate de penalti, un hecho que selló su nombre entre los héroes de la historia del fútbol. Pero Breitner nunca fue solo un jugador. Era un espíritu inquieto. Llamó a entrenadores seniles e idiotas, criticó a compañeros y se alejó de la selección justo después del título mundial, con tan solo 23 años. En medio de la consagración, decidió cambiar de escenario. En 1974, en plena euforia del mundial, el Real Madrid sorprendió al mundo al fichar a Paul Breitner. El club merengue había perdido a Johan Cruyff frente al eterno rival Barcelona y necesitaba reaccionar. Pagó una cifra récord y llevó a Chamartín a uno de los mayores talentos de Europa, junto a su compatriota Günter Netzer, con quien formaría una de las duplas más poderosas del centro del campo español. En el Real Madrid, Breitner se reinventó. Pasó de ser lateral izquierdo a centrocampista. Dejó de ser un marcador férreo para convertirse en el cerebro del equipo. Su fútbol era elegante y preciso, y su influencia fue inmediata. Ayudó al equipo a conquistar la Liga en 1975 y 1976, además de la Copa del Rey en una final dramática contra el Atlético de Madrid, decidida en los penaltis. El Real Madrid, hasta entonces eclipsado por el Barcelona de Cruyff, volvió a ser protagonista gracias a la energía e inteligencia de Breitner. Pero su personalidad seguía generando reacciones encontradas. Admirador confeso del Che Guevara y lector de Mao Zedong, Breitner desafiaba la estructura tradicional y conservadora de Madrid. Fue apodado el Abisinio, símbolo de su rebeldía. Aún así, el técnico Miljaník confiaba en él, y acertó. En el campo, Breitner brillaba. Fuera de él, era una leyenda viva de ideales y controversias. En 1977, por decisión propia, dejó el Real y regresó a Alemania para jugar en el modesto Eintracht Braunschweig, que se atrevió a soñar al ficharlo. Pero pronto volvería al Bayern de Múnich, donde recuperó su trono. Lideró a una nueva generación, con Rummenigge y Dieter Oenes, y conquistó 2 campeonatos más. En 1981, fue elegido el segundo mejor jugador del mundo, solo por detrás de su compañero Rummenigge. Juntos, se convirtieron en el símbolo de una nueva era en el club, el Breitnigge. Con la selección, regresó en 1981 tras años de ausencia. Fue convocado por el entrenador Huub Derval, a quien antes había llamado idiota. Volvió como líder y disputó el Mundial de 1982, donde volvió a marcar en una final. Contra Italia, hizo el gol que redujo la ventaja a 3-1. Aunque el título se escapó, entró en el selecto grupo de jugadores que han marcado en 2 finales de Copa del Mundo. Breitner se despidió del fútbol en 1983, con 31 años, cansado no del juego, sino de lo que lo rodeaba. Rechazó renovar con el Bayern y dejó los terrenos de juego con la dignidad de quien sabe cuándo partir. En total, disputó 56 partidos con la selección alemana y marcó 10 goles en 100 partidos oficiales con el Real Madrid. Incluso tras su retirada, siguió siendo una figura destacada. Se convirtió en comentarista, embajador del Bayern y, brevemente, seleccionador nacional, un cargo del que fue apartado solo 17 horas después por su excesiva sinceridad. Paul Breitner fue un jugador total, un crack del fútbol y un pensador fuera de lo común. No solo brilló con su técnica, sino también con su osadía de ser diferente. En el Bayern o en el Real Madrid, con la selección o fuera de ella, dejó una huella eterna como uno de los más grandes que ha visto el fútbol, y uno de los pocos capaces de encantar tanto como de desafiar. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal Historia de Jugadores del Real Madrid, darle like al vídeo y compartirlo con otros madridistas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos inolvidables sobre las leyendas del club merengue.